día, chicos, es un gusto nuevamente estar con ustedes en la semana número 5. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la tristeza como contenido socioemocional. Pero para hablarles del tema de la tristeza, antes quiero felicitarles por todo el trabajo grandioso que han estado haciendo durante estas semanas. Han estado muy participativos en las clases, han preguntado por los diversos medios si usted tiene alguna duda sobre las actividades, y la mayoría de ustedes ha entregado su friso sobre el Conde Lucanor. Felicidades, han hecho un excelente trabajo y les quiero invitar a que no desfallezcan, a que siempre lo hagan, siempre hagan bien su trabajo, su esfuerzo, su esmero, su dedicación. Debe de ser constante, como lo han estado haciendo. Y recuerde que si usted tuvo alguna dificultad para la entrega de tareas en el tiempo asignado, puede enviarla. Yo estaré pendiente de su tarea para revisarla y así pues podemos ver el excelente trabajo que usted realiza a través del friso de la obra literaria El Conde Lucanor. Al mismo tiempo quiero invitarles para que sigan con la lectura de obras literarias, con la segunda obra que vamos a leer. En esta ocasión ya no va a ser un texto, fragmento, sino una obra completa. Las chicas de alambre. Ánimo y disfruten mucho la vacación, que es la siguiente semana. Descansa, que usted se lo merece. Bueno, con el tema de la tristeza, quiero decirles que este es un tema que nos lleva a nosotros a reflexionar, porque la mayoría, todo mundo, considero yo, que se ha sentido triste, agobiado, defraudado en muchas ocasiones, que le puede ocasionar una tristeza en su corazón. Pero este día vamos a hablar de la tristeza que nos puede ocasionar la pérdida de un ser querido, la pérdida ante el duelo, ¿verdad?, de esta tristeza. Sabemos que es una situación muy difícil, muy dolorosa, la que muchos están pasando. Hemos perdido amigos, vecinos, familiares muy cercanos o familiares lejanos. Una situación que no nos imaginábamos quizá vivir jamás. Pero lastimosamente se llega a ello. Tarde o temprano nosotros pasamos por ese dolor. Y debemos de aprender, chicos, así como dice la reflexión, que el tiempo no cura nada, solo nos enseña a vivir con el dolor. Es cierto, el tiempo no va a curar tal vez al 100% todo nuestro sentir, nuestro pensamiento, nuestro dolor, pero sí nos va a ayudar a que nosotros podamos tener ese espacio de meditación, de oración, para pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, en esa situación. Pero lo que no debemos de hacer es quedarnos ahí encerraditos, tristes, melancólicos. Y si usted ve que alguien está pasando por esa situación, que no es tal vez usted, pero sí es algún familiar suyo, pues usted puede hacerlo de la mejor manera, buscar los medios para poder incitarle a realizar las acciones de una manera positiva. Es lo primordial, lo que usted tiene que enfocarse, ¿verdad? Bueno, ahora, chicos, quiero que dejemos la tristeza de un lado, el dolor, y pasemos al siguiente tema, que tiene que ver ya con el contenido explícito sobre el Conde Lucanor, ¿verdad? Este día vamos a hablar del origen de la prosa y don Juan Manuel. Usted ya ha leído una obra literaria de este autor, que es el Conde Lucanor. Antes de iniciar, como estamos hablando del origen de la prosa, quiero comentarles que escribir en prosa significa en la manera natural con la cual nosotros nos expresamos, ¿verdad?, y escribimos también. Es un texto escrito que las palabras se van a agrupar en líneas
y estas se van a agrupar en párrafos. La prosa es escribir sin medida ni cadencia determinada, así como es muy diferente a cuando nosotros escribimos en verso, porque en verso tenemos que ir viendo la medida de las palabras a través de las sílabas, ¿verdad? Y la cadencia determinada para ver qué tipo de rima vamos a utilizar. En la prosa no. ¿Qué escribimos en prosa? Cuentos, novelas, fábulas, leyendas, cartas. Eso es lo que nosotros hacemos, como nosotros nos expresamos de manera natural. Cuando hablamos de prosa medieval, estamos haciendo referencia a la prosa que se dio durante la época de la Edad Media, específicamente en España. Usted recordará que en el primer periodo, cuando estábamos hablando del origen y la evolución de la lengua española, hacíamos referencia al rey Alfonso X el Sabio, que fue la persona encargada de mostrar como un vehículo de cultura la lengua castellana, porque acuérdese que antes en España el castellano no era la lengua oficial, sino que empieza, ¿verdad?, esta a darse cuando el latín evolucionó y creó las lenguas romances, entre ellas el castellano. Es por eso que el rey Alfonso X el Sabio retomó el castellano como una lengua oficial del reino y mandó a traducir todos los textos jurídicos, históricos, científicos a la lengua castellana. Esto pasó durante el siglo XIII. Más adelante, don Juan Manuel, el infante don Juan Manuel, en el siglo XIV, quien fue sobrino del rey Alfonso X el Sabio, viene a contribuir para que el castellano se dé a conocer en la literatura, también en textos escritos en prosa, y de esta manera también siguió sirviendo de vehículo a los demás, o sea, para ir enfocándose y dar a conocer el texto. La prosa literaria durante el siglo XIV se desarrolló ¿en qué lugares? En las ciudades, donde vivían aquellos hombres que se consideraban libres, como los mercaderes y los artesanos. Acuérdese que durante la Edad Media habían grupos, ¿verdad?, en la escala social, los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los no privilegiados estaban la burguesía y el pueblo. Entonces los mercaderes, los artesanos eran las personas burguesas, eran las personas libres, a diferencia de los campesinos, que eran quienes estaban más sometidos en ese momento. Este hecho hace que la labor cultural, tanto de lo literario como lo social y principalmente la iglesia, viene a traer consecuencias en el aumento de lectores, ¿verdad?, porque así empiezan a surgir los grandes personajes que son los escritores de la época. La obra literaria que usted ya leyó, es cierto que tiene muchos cuentos, 51, pero nosotros pues hemos retomado los primeros del libro para poder analizarlos. Usted ha leído principalmente uno según su número de lista, pero hay otros chicos también que han leído toda la obra, y eso es excelente porque esta obra es didáctica, tiene la finalidad de dar a conocer un mensaje, es súper bonita, ¿ah? Les recomiendo que la lean si no lo han hecho de manera completa. La obra fue compuesta por 1335 aproximadamente en esta fecha, y tiene, ¿verdad?, el prólogo y 51 cuentos que también fueron llamados ejemplos. Los cuentos no eran originales de don Juan Manuel,
porque él lo que hacía era retomar aquellos cuentos que eran populares en la época y los iba como articulando de acuerdo a la historia que estaba contando. Él vino y retoma ese cuento, lo analiza y mira cuál es la moraleja, y por ello es que adapta al problema que siempre le presenta, ¿verdad? Del conde a Patronio, su consejero. El origen de la prosa castellana se dio a través de estos dos personajes que tenemos acá: el rey Alfonso X el Sabio y su sobrino el infante don Juan Manuel. Recuérdelo. Tenemos que Alfonso X el Sabio durante el reinado impulsó muchas obras, la creación de estas obras legales, obras científicas, de entretenimiento, obras históricas, y todas redactadas por el rey no eran, sino que estaban a cargo de los sabios de la corte, y dirigía todo su trabajo hacia la corrección posteriormente de ellas. El rey decidió hacer el castellano como la lengua, ¿verdad?, oficial, como ya lo veíamos antes, de todo el reino de Castilla. Don Juan Manuel, por otro lado, que fue su sobrino años después, vemos que empezó a interesarse por la literatura también. El Conde Lucanor, que fue el libro que escribió, tiene la estructura que usted ya muy bien conoce, donde se está planteando un problema, se da la narración del cuento por Patronio, se da la reflexión y el consejo de Patronio, y don Juan Manuel al final manda a escribir los versos en la moraleja. Don Juan Manuel, aparte de ser sobrino, ¿verdad?, de Alfonso X el Sabio, que fue un gran personaje de la literatura y de la lengua castellana, también fue nieto de Fernando III, a quien se le conocía como el Santo. Fue instruido en muchas artes, ¿verdad?, como las marciales, también en el latín. Fue muy estudiado y estuvo muy activo en todo lo que tiene que ver con la monarquía. Entre todo lo que vemos en la obra literaria de don Juan Manuel, vamos a ir viendo qué es, ¿verdad?, lo que este autor nos plasma en una obra tan interesante y que nos deja una sabiduría enorme. Por eso debemos de valorar este tipo de obras literarias. Son los clásicos de la literatura española, pero que no solo es una lectura por leerla. Usted envuélvase en ella, disfrute la lectura. Este autor pues fue muy famoso, ¿verdad?, por todo lo que él había realizado con respecto a la lengua. Don Juan Manuel y el Conde Lucanor. ¿Cómo era el estilo? En la obra predomina el elemento didáctico. ¿Qué quiere decir? Pues que la obra estaba destinada para dejar una enseñanza. Didáctica es sinónimo de enseñar. Todo estaba inspirado en ese momento en la religión cristiana. Lo que hacían, ¿verdad?, las personas debía de ser cosas buenas. Tenía un fin moralizador el libro, porque lo que quería también dar a conocer era que a través de sus relatos no solo hubiese un entretenimiento en la lectura, sino también una enseñanza para todos aquellos que somos lectores del texto. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es la conciencia del escritor, quien siempre huye de los ejemplos de libros ajenos y trata siempre de ofrecerse como un modelo, como manera ya muy original de él, a través de la experiencia que había tenido. Continuando con el estilo, vamos viendo que este autor tenía una forma muy atormentada con respecto al concepto sobre los rasgos de su prosa, que ya otros autores le habían estudiado.
El contenido de las obras se debía a la condición del escritor, ¿va? Por eso es que hace muy frecuentes alusiones al estilo que tiene de razonamiento y justificación. Si don Alfonso, ¿va?, décimo intenta dar un realce en la lengua castellana, su sobrino viene a ser ya más fuerte en el área literaria, expresando todo ese sentir de una manera muy diferente, pero con el fin didáctico de dejar una gran enseñanza a todos nosotros que somos los lectores. Después vemos nosotros, ¿verdad?, que don Juan Manuel pone un gran énfasis en la elaboración de estos cuentos, porque él utiliza en su tipo de lenguaje un vocabulario muy selecto, muy complejo, un castellano muy elegante, expresivo, que era ya un modelo de la prosa del siglo XIV. En la segunda mitad del siglo III, o sea, ya terminando esto, es que el rey Alfonso fue quien consolidó la prosa en lengua romance como medio de comunicación en el reino de Castilla. Un dato que no debemos de olvidar. Don Juan Manuel compone, ¿verdad?, estos 51 cuentos que tiene su obra literaria. ¿Cómo está estructurado el Conde Lucanor? Recuerde que siempre todos los cuentos, si usted solo ha leído uno, lo invito a que lea los demás y va a notar que el Conde Lucanor siempre comienza como un problema que tiene el conde. Este le expresa a su consejero Patronio qué es lo que le está pasando en ese momento. Viene Patronio, lo escucha de manera atenta y le relata una historia de la que le va a dejar al final una enseñanza. Patronio formula un consejo y hace una reflexión sobre esa enseñanza. El cuento que está utilizándose, recuerde que es un cuento basado en la tradición popular de la época. Al final vamos a notar nosotros que el autor también resume la enseñanza en 2 versos finales, que son la moraleja, ¿verdad? Este es ya el planteamiento con respecto a la estructura de cómo inician todos los cuentos. A continuación, les presento un cuento, el cual dice así: Señor Conde Lucanor, dijo Patronio, para aconsejaros en esto, desearía que supierais lo que le sucedió a un ciego con otro. Un hombre que vivía en una villa tuvo la desgracia de perder la vista y por culpa de la ceguera acabó en la pobreza. Un día acudió a verlo otro ciego que era vecino suyo y le dijo: no muy lejos de aquí hay una ciudad a la que podemos viajar para pedir limosna y de esta manera sacaremos lo necesario para vivir. Ni pensarlo, respondió el otro ciego. ¿Acaso no sabéis que para llegar a esa ciudad hay que tomar un camino que está lleno de pozos y barrancos y de pasos muy difíciles? Por eso no tengáis miedo, pues yo os acompañaré y os guardaré de todo peligro. Sucedió que el ciego tranquilizó tanto al ciego, temeroso que acabó por convencerlo. Así que los 2 ciegos se pusieron en camino. El más valiente se puso a la cabeza para hacer de guía, pero al final, cuando llegaron a los pasos difíciles y a los lugares peligrosos, el ciego que guiaba se cayó y de poco sirvieron todas las promesas que le había hecho a su amigo, pues también el otro ciego cayó por el camino. Señor conde, concluyó Patronio, si tenéis miedo con razón, no os adentréis en el peligro,
por mucho que vuestro pariente os diga que prefiere morir a que sufráis daño. Y como don Juan entendió que este ejemplo era bueno, lo mandó a escribir: por mucho que te insista un buen amigo, no te metas jamás donde hay peligro. Este es un texto, ¿verdad? Un cuento retomado del Conde Lucanor. Vamos a hacer ya el análisis de este texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las siguientes preguntas. Si usted puede, en este momento, tome su cuadernito y responda las preguntas. Fíjese bien, ¿por qué crees que el conde Lucanor necesita que Patronio lo asesore? Estamos ante un problema que el conde tiene y por ello siempre necesita la asesoría de Patronio. Literal B. ¿Cómo lo aconseja Patronio a su señor? Relatándole un cuento, relatándole una historia sobre dos ciegos, ¿verdad? ¿Cómo? Imagínese usted, ¿cómo un ciego va a poder guiar a otro ciego? Pues es muy difícil, ¿verdad? Tercero, ¿cuál es la moraleja del cuento? Fíjese bien, en esta parte, acá, final, ahí le aparece la moraleja del cuento. Y ahí le está diciendo ya en los versos que el conde ha mandado a decir, ¿verdad? Acá, por mucho que te insista un buen amigo, no te metas jamás donde hay peligro. Y eso, chicos, que no sea solo una moraleja de la historia, sino que sea una moraleja para usted también. Es cierto, tenemos muchos compañeros de clase, personas a quienes ustedes les llaman amigos, pero si una persona no lo va a guiar a usted por un lugar correcto, pues perdóneme, pero no es su amigo. Debemos de tomar muy en cuenta eso, ¿verdad? Su amigo lo va a guiar por el buen camino y no por el mal camino. El literal D dice: copia las palabras en que se resume la enseñanza. Vamos a ver, copia usted en su cuadernito, para usted, porque esto puede ser de manera individual. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio criterio. Yo voy a ir a la lectura y de esta, ¿cuál va a ser mi enseñanza? Debo de tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Mi enseñanza va a ser que no debo de ir por un camino incorrecto. Debo de buscar el buen caminar, podría yo pensar, ¿verdad? Bueno, para continuar, chicos, vamos a ir a ver un video que representa una de estas mismas historias. Después de ver el video, en el chat usted puede ir escribiendo qué comprendió, cuál es para usted la enseñanza de la presente historia. Los dejo con el video y les leo en el chat. Patronio, un hombre me ha propuesto un negocio tan provechoso que, si Dios quiere que salga según lo previsto, me favorecerá mucho y al final acumularé grandes beneficios. Señor conde, debemos atenernos a las cosas concretas y no confiar en vanas ilusiones. De lo contrario nos pasará lo mismo que a doña Truana. Hubo una vez una mujer llamada doña Truana, que era más pobre que rica. Un día salió hacia el mercado con una jarra de miel en la cabeza. Y yendo por el camino, decidió que iba a vender aquella jarra de miel y que iba a comprar una partida de huevos, de los que nacerían gallinas, y con los dineros que sacaría, compraría ovejas. Y así fue comprando y comprando hasta que se tuvo por más rica que ninguna de sus vecinas, y decidió que casaría a sus hijos, y la gente diría al verla: «¡Qué suerte ha tenido doña Truana! Con lo pobre que era antes y hay que ver lo rica que es ahora». Al pensar aquello se puso muy alegre y empezó a reírse con muchas ganas, y así ríe que te ríe acabó por caérsele la jarra de miel
y se hizo pedazos, y comenzó a llorar sin consuelo, pensando que había perdido todo lo que esperaba sacar de la venta de la miel. Y es que, como había puesto toda su confianza en una ilusión vana, se quedó sin nada. Así que, señor conde, si deseáis obtener auténticos beneficios, os conviene confiar siempre en cosas razonables, y si queréis arriesgaros en algún negocio, hacedlo siempre sin aventurar nada que sea de valor. Conságrate a las cosas razonables y rechaza los sueños deleznables. Muy bien, excelente, ¿verdad? Con sus comentarios con respecto a la historia. Sigan escribiendo que yo seguiré leyéndoles y vamos a hacer un análisis de la historia. Usted sabe que esta historia hace referencia a un personaje que es Doña Truana. ¿Y qué es lo que quiere decirnos? Pues la moraleja, ¿verdad? En la historia se está relatando cómo es que ella se imaginó un mundo fantástico con lo que iba a hacer. Imagínese usted que decía ella que iba a comprar y iba a llegar a tener mucho dinero, pero todo eso era parte solamente de su imaginación. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? De manera personal, pues yo lo puedo contextualizar, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos pasando. Si yo me voy por el lado académico, por ejemplo, yo no voy a decir, voy a entregar la tarea de LITE, la tarea de sociales, la tarea de inglés, y ya estuve, ya las entregué y voy a tener éxito y hasta ahí nomás. No, porque acuérdese que tras esas tareas hay un aprendizaje. Usted debe de evaluarse, debe de estudiar, debe de aplicar lo aprendido. Es muy importante no solo el obtener una nota, sino que no debe de hacer castillos en el aire de lo que pueda pasar, que usted se imagina, porque después puede despertar de ese sueño y va a ver que la realidad no es así. Entonces debemos de estar atentos, ¿verdad? Aprendizaje adquirido es lo más importante que usted puede hacer. En la historia, Doña Truana empezó a fantasear con todo lo que ella quería tener. Pero para poder llegar a tener algo nosotros debemos de trabajar mucho. En la etapa en la cual estamos estudiando, debemos de estudiar, esforzarnos, salir adelante. En el trabajo, cuando usted sea un adulto, debe de esforzarse mucho por dar lo mejor para quienes trabaja, no solo lo vea como algo monetario, sino como un servicio también que usted podría hacer desde la profesión que usted opte, ¿verdad? Pero siempre con los pies sobre la tierra, chicos. Esa es para mí pues el aprendizaje que yo puedo obtener de esta obra literaria, en este caso de la historia de Doña Truana, que es muy importante. Ahora pasamos ya a la conclusión. En la conclusión, pues recordemos que hemos estado hablando sobre la prosa, el origen de la prosa renacentista, que la prosa era escribir sin una medida determinada. Escribíamos en prosa los cuentos, como en este caso, ya en el Renacimiento. Hablábamos de Alfonso X el Sabio, quien fue el rey quien mandó a traducir todos los textos que estaban en una lengua diferente al castellano, ¿verdad? El creador de la Escuela de Traductores de Toledo, don Juan Manuel, que es el autor de la obra El Conde Lucanor, quien dio origen a la prosa castellana, y del Conde Lucanor, que es la obra literaria que hemos analizado, que ya hemos leído, que es una historia muy bonita donde se nos presentan 51 cuentos, todos con una moraleja, que siempre hay una solución a los problemas. Debemos de fijarnos muy bien en ello. Ya para ir terminando también,
quiero presentarles una página que se llama Cerebrity. En esta página nosotros podemos aprender jugando. Yo los invito a que usted ingrese a la página en el link que les aparece acá, ¿verdad? Yo les voy a colocar el link para que ustedes lo retomen y puedan accesar a él. Usted accesa al link y le va a aparecer un jueguito acá. Usted le da clic en la palabra jugar y ya acá lo direcciona automáticamente a la actividad. En la actividad acá le va a dar 2 minutos a usted para que la realice. Le va a aparecer 10 acontecimientos de uno de los cuentos del Conde Lucanor y usted debe de ir trasladando lo que le aparece a este lado hacia acá según el orden de la historia. Por eso dice aquí que arrastre cada respuesta a su hueco en la tabla, ¿verdad? De acá para acá va a ir trasladando para que así usted practique. Y si usted quiere practicar más, pues aquí sigue buscando más textos. Hay de varias materias. Yo he encontrado de lo que estamos trabajando. También hay de Lazarillo de Tormes, que es una obra que se lee el siguiente periodo. Muy enriquecedor. Los invito a realizar el juego y que le tome captura de pantallas a ver cuánto tiempo usted se llevó para la resolución. Y si puede, los invito a que me lo manden a mi WhatsApp, en un mensaje en Twitter o un mensaje por correo electrónico, ¿ah? Para ver cómo vamos nada más con el juego. Ahí podemos practicar para aprender también a través del juego, chicos. Bueno, es todo. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les deseo éxitos y felices vacaciones. Cuídense mucho y que Diosito me los bendiga.